Bendiciones una vez más, amados hermanos, en esta nueva oportunidad. Quisiera continuar con la reflexión y estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a Timoteo, perdón, la primera epístola de Pablo a Timoteo. Y en el video anterior de la reflexión sobre esta epístola hacía un poco de énfasis en el receptor de la carta, que era Timoteo, como Timoteo era era una persona, un discípulo que el apóstol Pablo tuvo confianza en ponerlo en el liderazgo. Timoteo fue alguien de buen testimonio, y en esta oportunidad quisiera ya empezar un poquito más a reflexionar sobre los versículos 1 al versículo 11, y quisiera empezar como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y en el versículo 1, el apóstol Pablo se presenta y le dice a Timoteo. Voy a leer el versículo 1 y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo se presenta en esta epístola como apóstol, y, y como la escritura dice que es inspirada por Dios, ella misma dice que toda la escritura o toda escritura es inspirada por Dios. eh, Acá no hay ningún desperdicio en ninguna palabra en la Biblia. Y vemos que Pablo dice que él es un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y vemos cómo Pablo acá hace un recordatorio a Timoteo, y le dice a Timoteo que Pablo es un apóstol de Jesucristo, pero no por hombres, sino le dice que es un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto nos deja ver claramente que este es un escrito no por cualquier persona, sino que este es un escrito de un apóstol, de alguien que había sido llamado al apostolado por el mismo Cristo. Y dice acá, por mandato de Dios nuestro Salvador. Acá Pablo, en otras palabras, Pablo es un apóstol por vía de mandamiento. O sea, Pablo fue ordenado apóstol por Dios nuestro Salvador. Pablo no era cualquier apóstol, no era alguien que se había inventado eh, su llamamiento al apostolado. Pablo, él mismo tiene el testimonio claro de poder decir que es un apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo nos está dando a entender acá, y especialmente a Timoteo, le está dando a entender que Pablo es un apóstol que está bajo instrucciones. Un apóstol era alguien que había sido designado para una misión, que había sido enviado para llevar una noticia, establecer aquellas instrucciones para lo cual había sido enviado. Por lo tanto, Pablo está escribiendo esta epístola a Timoteo como apóstol, con autoridad de apóstol, que está bajo instrucciones, y esas instrucciones son por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vemos también en el verso 2, dice que es a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador.
Timoteo, verdadero hijo en la fe. Vemos acá que la palabra verdadero en algunas ocasiones se puede traducir como genuino, como era alguien que verdaderamente era un creyente, verdaderamente era un hijo de Dios. Y Pablo le dice verdadero hijo en la fe o genuino hijo en la fe. Pablo usa aquí un término de amor como de un padre hacia un hijo para referirse a su discípulo llamado Timoteo. Y luego vemos un saludo de gracia, misericordia y paz. Ahora, este saludo es muy común en los escritos del apóstol Pablo, pero vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz. Muchos comentaristas han visto claramente el énfasis de que sin gracia no hay paz. Es por ello que Pablo dice gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, porque la gracia viene de Dios. Detrás de la gracia viene la paz, porque sin gracia no hay paz. Pero también dice misericordia y paz. En ocasiones el apóstol Pablo saluda gracia y paz. Pero vemos acá que el apóstol Pablo pone la misericordia en medio de la gracia y la paz. Un saludo que es común en el apóstol Pablo. Así que Pablo le está haciendo ver a Timoteo que la gracia de Dios ha podido transmitir a su vida esa paz que solamente podemos nosotros recibir de parte de Dios. La gracia viene de Dios, dice la Escritura, que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que vemos en el versículo 3 el apóstol Pablo, después de haberse presentado, después de haber saludado a Timoteo, le dice en el versículo 3, y el apóstol Pablo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Vemos al apóstol Pablo acá manifestando uno de los propósitos o una de las intenciones por las cuales dejó a Timoteo en la ciudad de Éfeso. Y vemos entonces uno de los propósitos por lo cual el apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Dice Pablo, cuando me puse en camino para Macedonia, o sea, cuando Pablo iba hacia Macedonia, le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso. Pero ese encargo o ese ruego o esa exhortación a Timoteo de quedarse en Éfeso, dice Pablo, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vemos acá al apóstol Pablo dándole desde ya el primer encargo a Timoteo. Le manda a Timoteo que enseñe y que mande a los que estaban enseñando falsas doctrinas en Éfeso, en la congregación de Éfeso. Pablo le dice, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que el propósito por el cual Pablo le envió esta epístola a Timoteo tenía como primer propósito corregir las falsas enseñanzas. Timoteo tenía que ejercer esa autoridad, esas instrucciones que había recibido de parte del apóstol, y que el apóstol Pablo a su vez era alguien comisionado por mandato de Dios. Así que vemos cómo la delegación de instrucciones se fue dando. Pablo es comisionado, ordenado apóstol por Dios. El apóstol Pablo comisiona y le ordena a Timoteo mandar que no enseñen diferente doctrina en la ciudad de Éfeso. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pablo más adelante va a hablar un poquito acerca también, y en la epístola a Tito hay un poco de luz a qué se refería el apóstol Pablo cuando estaba hablando de fábulas y genealogías
interminables. Y aquí tenemos claramente cómo en la ciudad de Éfeso se habían estado desviando de la verdadera enseñanza, de tal manera que ahora estaban enseñando fábulas y genealogías interminables. Estaban ya tratando de utilizar quizá ciertos tipos de métodos para tratar de entrar y enseñar al pueblo de Dios. Y vemos que Pablo les dice que estas fábulas y estas genealogías solamente acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que Pablo le dice que les enseñe y les mande que no enseñen diferente doctrina, que no presten atención a las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la congregación. Entonces vemos que Pablo dice que estas genealogías lo único que hacen es acarrear disputas, engendran contiendas. Solamente otras traducciones dice eh, promueven duda entre el pueblo de Dios. Hoy en día, de la misma manera como en ese tiempo, estuvieron habiendo muchas fábulas, inventando historias acerca del Antiguo Testamento, tratando de sacar, de ponerle como misticismo a las historias. Entonces vemos que el apóstol Pablo dice que no se metan en esas conversaciones, que no se metan en las fábulas y genealogías interminables. Vemos que Pablo en el verso 5 dice que el objetivo o el propósito del mandamiento que Pablo le está dando a Timoteo es que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que el propósito de Pablo para con Timoteo y para la ciudad de Éfeso era que los creyentes fueran llenos o tuvieran un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Él no tenía una fe fingida. Timoteo no tenía una fe falsa, una fe superficial, una fe de palabras solamente. Vemos que en el versículo 6 Pablo dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, han venido a caer en vana palabrería. O sea que algunos no entendieron las enseñanzas de Pablo, algunos se desviaron del amor nacido de corazón limpio, se apartaron de mantener una buena conciencia y de una fe no fingida. Por eso que al ellos desviarse del amor nacido de corazón limpio, vinieron a caer en una vana palabrería. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que enseñe a la iglesia y ordene a los que estaban ahí tratando de introducir falsas enseñanzas. Pablo les dice que por haberse apartado del amor nacido de un corazón limpio, fueron a caer en una vana palabrería. Verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. Ahí vemos uno de los problemas, que querían ser doctores de la ley, querían ser maestros de la ley. Y claramente acá doctores de la ley se refiere claramente a que eran maestros en las enseñanzas del Antiguo Testamento, como los fariseos, que se creían los doctores de la ley, los maestros de la ley, pero malinterpretaban las escrituras, añadían a las escrituras, establecían mandamientos que ni por ellos mismos podían ser llevados a la obra, sino que solamente eran ordenanzas que ellos querían que otros cumplieran, pero ellos mismos no las podían cumplir. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman categóricamente. O sea, que estaban enseñando cosas diciendo que eso era así cuando estaban hablando erróneamente. Pablo dice que hablan sin entender
las cosas que afirman categóricamente. Verso 8 dice, Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo en ningún momento descarta la ley, y aquí se refiere mayormente a la ley moral de Dios, a los mandamientos morales de Dios. Pablo dice que si uno usa la ley legítimamente, esa ley tiene beneficio, esa ley tiene bendición, produce su efecto. Versículo 9 dice, conociendo esto o sabiendo esto, que la ley no fue puesta o no es dada para el justo, sino para los transgresores e insumisos, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquier otra cosa que se oponga a la sana enseñanza, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces vemos aquí como el apóstol Pablo hace una división. Le está enseñando a Timoteo cómo los que quieren ser maestros de la ley la utilizan erróneamente. Pero Pablo en el verso 8 al 11 le dice a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena. En ningún momento la Biblia dice que la ley no es buena. Pablo en ciertas ocasiones dice, ¿qué diremos pues? Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, porque el Salmo dice que la ley es perfecta, que convierte el alma. Y aquí Pablo dice, la ley no fue dada para el justo. O sea, las leyes no han sido dadas para el justo, sino para los que transgreden esa ley. Por eso la escritura, el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Si la ley no me dijera lo que es malo, yo no supiera que fuera malo robar si la ley no me lo dijera. Pero como la ley me dice lo que es malo, esa ley entonces me muestra que soy transgresor. Esa ley me muestra que yo soy un pecador. Esa ley me muestra que yo soy un fornicario. Esa ley me muestra que la ley, por eso dice Pablo, que la ley es dada para los transgresores, para los impíos, para los pecadores, para los profanos, para los fornicarios. La ley le dice al fornicario que está mal. La ley le dice al homosexual que está mal. La ley de Dios le dice al mentiroso que está mal. La ley le dice al que promete y no cumple, a los perjuros que están mal. Entonces es la ley la que produce en nosotros esa luz, ese conocimiento interior que nos hace ver y nos hace comprender que estamos mal delante de Dios. Por eso Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena. El problema de los que en el tiempo de Timoteo estaban utilizando la ley, la estaban utilizando erróneamente, como pasaba con los Gálatas, como pasaba con los colosenses. Vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña aquí el contraste de la ley, el mal uso de la ley y el uso correcto de la ley. La ley de Dios tiene un propósito, pero los que querían ser maestros de la ley, los que querían ser doctores de la ley, hablaban cosas que ni ellos mismos las entendían, pero las afirmaban categóricamente. Entonces vemos que en el capítulo 1, verso 1 al 11, el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo. Timoteo está también bajo instrucciones y tiene que hacer ver a la congregación en Éfeso que la ley, cuando se utiliza erróneamente, podemos venir a caer en vana palabrería. Podemos caer en fábulas y genealogías que solamente acarrean contiendas, que solamente generan especulaciones. Y es por eso que hoy en día nos damos cuenta,
ahora tratando de aplicar la palabra a nuestros días. Por eso es que hoy en día hay una cantidad de peleas, de divisiones entre nosotros mismos por las mismas malas interpretaciones de la ley de Dios. Entonces vemos cómo Pablo corrige eh, estos problemas, le dice a Timoteo que él tiene que mandar para que no enseñen esas falsas enseñanzas. Y le dice Pablo, y todo cuanto se oponga a la sana enseñanza o a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. O sea, Pablo ha recibido un evangelio, el cual él lo está presentando, y Pablo dice que todo lo que se oponga a ese glorioso evangelio, todo lo que se oponga a la sana enseñanza, Pablo dice que debe ser corregido. Todo eso debe ser sometido en orden. Y Pablo dice, manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Nosotros podemos aprender acá, como Pablo instruyó a Timoteo en su tiempo. Debemos cuidarnos, como dice Pablo acá, de no desviarnos del amor nacido de un corazón limpio. No debemos desviarnos de mantener una buena conciencia, de mantener una fe genuina y no una fe fingida, porque al desviarnos de todo eso podemos caer en vanas palabrerías, podemos caer en un falso cristianismo. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros más bien proveamos lo que lleva el plan de Dios, lo que el plan de Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, he compartido esta primer parte, esta primera reflexión y un análisis algo breve para no detenernos tanto en cada palabra, pero espero en el Señor que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos reconocer siempre que la gracia viene de Dios, que la misericordia viene de nuestro Dios y que sin gracia no podemos tener paz. Y como Pablo nos va enseñando acá en estos primeros versículos, eh, cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe, teniendo una conciencia limpia, y eso se lleva únicamente cuando nosotros eh, utilizamos la ley también correctamente, como ha sido dada, con el propósito que Dios la ha dado. Así que, amados hermanos, he terminado estos primeros versículos del verso 1 al 11. Entonces, vemos que Pablo acá, en conclusión, pone como dos parámetros, pone como dos ejemplos, cómo los falsos maestros utilizaban erróneamente la ley y cómo debemos verdaderamente usar la ley. Pablo dice, la ley es buena si uno la utiliza legítimamente, pero los falsos maestros, queriendo ser doctores de esa ley, la estaban utilizando erróneamente. Entonces, todo aquello que se oponga a la sana enseñanza o a la sana doctrina, según el evangelio que hemos recibido en las escrituras, amados hermanos, merece ser eh, contrarrestado a la luz de la palabra. Que en esta oportunidad esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, y la próxima oportunidad estaremos meditando del versículo 12 al versículo 20. Estaré terminando el primer capítulo del verso 12 al verso 20. Así que el Señor les bendiga en esta oportunidad y será hasta una próxima. Bendiciones.